¿Qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de los podcasts que estamos grabando con la gente de edX. Esta vez nos acompaña por segunda oportunidad y muy contentos de ello la abogada Vanessa Rodríguez, quien nos va a tratar un tema muy interesante y muy importante porque es del día a día. Es una cosa que de verdad se trabaja mucho y es a lo que va nuestro deporte realmente, que es a los clubes aficionados. Sin embargo, antes de entrar en materia, los invito a que no solo revisen los podcasts que hemos venido grabando con la gente de EDEX, sino el primer podcast que grabamos con Vanessa Rodríguez, en los cuales tratamos temas que hoy también vamos a dar como que ya como entendidos, como que ya superados, por la profundidad que tuvimos en esa oportunidad. Pero siendo así, Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Luis, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Tú sabes que me apasiona hablar sobre estos temas relacionados con el derecho y el deporte. Y pues nada, a la expectativa de todo el tema que vamos a abordar en esta oportunidad, que es dándole continuidad a lo que ya venimos trabajando, que es toda esa parte del sector aficionado, porque muchas veces nos enfocamos como en el deporte a nivel profesional, pero nos olvidamos como de las fuentes. Entonces, en el anterior podcast hablamos de cómo se constituye una liga y en este podcast vamos a abarcar qué es un club deportivo, pero del sector aficionado. Me interesa muchísimo porque tocas un punto en el cual yo siempre hago mucho énfasis, sobre todo a los que quieren empezar con el tema del derecho deportivo. Yo le digo a la gente cuando me preguntan, hey, ¿cómo entro al mundo? Yo le digo, mira, aquí hay dos cosas que tener en cuenta. La primera es que es derecho deportivo. Entonces, primero viene el tema de derecho y después lo de deporte. Nosotros que trabajamos en esto, trabajamos con derecho, trabajamos con artículos, leyes, contratos, jurisprudencia, o sea, derecho. Y claro, lo que pasa es que está en un ambiente deportivo, entonces no estamos nosotros ni pendientes siempre del color de la camiseta de tal jugador, si tal jugador se pintó el pelo, si la novia de tal. Eso pues interesante uno como fanático, pero no es lo que hacemos de día a día, ¿no? Y la segunda cosa que yo siempre les digo es, mira, todo el mundo entra queriendo ser abogado del Real Madrid y del Barcelona, de los Yankees de Nueva York y todo esto. Pues ojalá, y muy bueno eso. Sin embargo, eso no solo son puestos que ya están tomados, además, Y son este, limitados. esto es finito, es un mundo, es finito literalmente, porque es cerrado, o sea, mira, son estos tres y ya. En cambio, el mundo aficionado y el de los jugadores, no solo que es infinito, sino que además necesita de nuestro apoyo. Si alguien no necesita asesoría es el Real Madrid y el Barcelona. O sea, están bien, eso lo tienen solucionado. En cambio, Ellos nosotros nos a nivel, enseñan. ellos nos enseñan, ellos nos guían. En cambio, nosotros a nivel aficionado, no. Nosotros a nivel aficionado, caramba, necesitamos hacer esto. Entonces, me contenta mucho todas estas cosas. Entonces, Vanessa, cuéntanos. Ya hablamos, como tú dijiste, de las ligas, ahora hablemos de los clubes. ¿Qué es un club aficionado y cómo lo constituimos? Bueno, como lo abordamos en el primer podcast, nosotros nos tenemos que ir a nuestra norma madre, que es la Ley 181 de 1995, y ahí nos establecen como los parámetros muy específicos de qué es un club deportivo, pero tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es un club deportivo aficionado y otra cosa es un club deportivo profesional. Entonces, cuando nos define qué es un club deportivo, nos dice que es una organización privada compuesta en su mayoría por deportistas y que básicamente desarrollan tres elementos fundamentales que son el aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y el deporte como competencia. Y es ahí como del sector aficionado nosotros saltamos como al sector profesional. Podemos decir entonces que los dos primeros elementos de la recreación y del aprovechamiento del tiempo libre están ligados de alguna u otra forma con la política pública del deporte dentro de un Estado, porque es garantizar como ese derecho a la salud, a la vida de las personas a través del deporte. Y tenemos el derecho de deporte como competencia,
que se encuentra ligado ya con la función social, por decirlo así, de las ligas, de las federaciones, pero también de los objetivos que se han establecido dentro del Comité Olímpico. Entonces vemos aquí cómo se fusionan esos dos sectores, el público y el privado. Luego viene la siguiente pregunta y es, bueno, yo quiero promocionar el deporte de mi región, o sea, en el fútbol, en el ciclismo, en el atletismo. Entonces, ¿qué necesito para constituir un club? Primero, las ganas y el compromiso. Eso sí, es básico. De querer sacar un proyecto deportivo adelante, no con el ánimo de lucrarnos, sino de transmitir ese amor al deporte a nuestros jugadores o a los deportistas que se afilian a nuestro club. Eso es básicamente lo primero. Y de ahí ya viene lo legal y lo normativo. Tenemos que tener nuestros estatutos, tenemos que tener a nuestro representante legal o presidente y tenemos que tener nuestro reconocimiento deportivo. Y algo muy básico, la ley establece como mínimo, tenemos que contar con 10 deportistas, independientemente del deporte que nosotros vayamos a practicar. Pero aquí tenemos que hacer una salvedad, que la ley establece el mínimo de 10 deportistas, pero este mínimo varía en cada municipio, en cada departamento, de acuerdo a la población. Por eso tenemos que indagar en cada departamento qué tipo de resolución se ha sacado para organizar esta parte y saber por cada disciplina deportiva cuántos jugadores necesito para constituir un club, cuántos deportistas, perdón. Eso no me lo Entonces, dice la ley, eso es por cada región y cada departamento. exacto, la ley me dice como mínimo 10 deportistas, pero luego dice cada departamento, cada municipio reglamentará los requisitos que se necesitan para conformar un club. ¿Qué es lo que sucede aquí en Pasto? Yo vivo acá en Nariño, y entonces para constituir un club de fútbol no me basta con 10 deportistas, porque si analizo los estatutos de la liga, ellos me piden como mínimo 18 deportistas para poderme afiliar al club. Entonces, por eso nosotros no tenemos que analizar o estudiar la norma de una forma desintegrada, sino integrada. Tenemos que estudiar la norma que regula el Estado, la norma que regula las ligas y los reglamentos que saque el departamento del municipio para una disciplina deportiva en específico. Por eso siempre como mi sugerencia a las personas que quieren crear un club, además de que nos contacten, es que no se limiten a los formatos que les entregan las alcaldías o los departamentos, porque son guía. Siempre les establecen, esto es una guía, pero dentro de esa guía no les dan a conocer esos elementos que son tan básicos que pueden generar a que su reconocimiento deportivo no tenga validez por no cumplir unos requisitos que son mínimos, que son específicos y que tienen que aplicarlos para cada disciplina. Vale, ahorita ya vamos a hablar del tema de reconocimiento deportivo que lo mencionaste. Pero antes de eso me gustaría rescatar algo que decías al principio sobre los, los objetivos que tiene un club deportivo aficionado. Entonces nos hablabas de la recreación, de la competitividad, y el fomento del deporte. Y en eso, antes de pasar al reconocimiento deportivo, te pregunto, ¿eso significa que si yo estoy con un grupo de amigos y nosotros nos queremos reunir a jugar básquet o béisbol, tenemos que hacerlo necesariamente constituyendo un club? Si nosotros, por ejemplo, que vamos al parque y jugamos básquet los fines de semana y nos organizamos por WhatsApp, eso que estamos haciendo es ilegal, nos podrían multar o alguna cosa de esta. Esa es una pregunta muy interesante también y sobre esto se trata el blog que abarqué en esta oportunidad, porque hacemos relación a una sentencia de la Corte Constitucional en la cual se le hace una aclaración a las ligas y les dice, ojo, si bien es cierto, ustedes tienen el monopolio del deporte específico dentro de una región determinada, eso no significa que las personas que se agrupen como organizaciones por fuera de esta organización privada estén realizando una actividad ilegal o no permitida. Entonces aquí dice, en virtud
a la Constitución Nacional y a la libertad de asociación, una persona se puede agrupar con varias para la práctica de un deporte, para la recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Ya hace como una cierta salvedad diciendo, bueno, pero si yo quiero participar en una competencia que está arreglada, entonces ahí ya me tengo que organizar. Si quiero participar, por ejemplo, en los torneos de la DiFútbol y de la Federación, ¿ya? Pero yo puedo organizar mi propio campeonato y eso no significa que esté cometiendo alguna actividad que no está permitida por la ley. Entonces, lo básico aquí es la libertad de asociación y en función a la libertad de asociación, yo puedo practicar el deporte ya sea con mi reconocimiento deportivo o sin mi reconocimiento deportivo. Bueno, ahora sí, cuéntanos entonces, primero muy claro lo que nos dice, y por eso es que a nadie lo han multado. O sea, nunca ha llegado la FIFA a decir a un picadito de fútbol, hey, este deporte es mío y esto, ¿no? Pero ahora sí, cuéntanos un poco qué es el reconocimiento deportivo, porque, y te adelanto mi segunda pregunta, porque me interesaría mucho saber ¿por qué quisiera yo entonces constituirme como club y tener un reconocimiento deportivo? Tú dices, bueno, si ustedes quieren participar en la de fútbol, bien, pero ese es el único, o qué otro tipo de beneficio, ¿por qué quisiera yo constituirme como club? Esa sería mi segunda pregunta después de que nos comentes el reconocimiento deportivo, ¿qué es? Ok, a mí me encanta abordar el tema del reconocimiento deportivo porque es ese acto que da nacimiento a la vida jurídica, por decirlo así, de los derechos y obligaciones de un club dentro del Sistema Nacional del Deporte y que le da el aval para poder afiliarse e integrarse dentro de una liga deportiva. El reconocimiento deportivo es entonces un acto administrativo por medio del cual reconozco que existe un club. Entonces, en este documento yo reconozco la organización estatutaria, reconozco durante el término de 5 años que va a tener la duración, reconozco sus estatutos, es decir, las reglas que van a orientar las funciones de todo el club. ¿Qué es algo a mí que me preocupa, Luis, respecto de la emisión de este reconocimiento deportivo? Que los municipios no han entendido la importancia jurídica, la relevancia jurídica de este documento, al punto de emitir resoluciones como por emitirlas, como aquí tiene su reconocimiento deportivo, pero sin tener en cuenta las normas que código, en el código administrativo se plantean para la emisión de un acto administrativo, ¿ya? Entonces emitimos actos que desde mi punto de vista, muchos actos que yo he revisado de reconocimiento deportivo, para mí están viciados de nulidad, porque falta alguno u otro elemento que ha sido establecido en la norma. Entonces aquí se llama la atención, no tan solo al Ministerio del Deporte, porque el Ministerio hace sus capacitaciones, sino a los municipios como tal. O sea, no se trata de poner y cumplir por la cuota política, perdón, lo diga así, una persona en la oficina de deportes, sino se trata de impulsar el deporte como tal. Entonces, colocar personas idóneas para la emisión de estos documentos, porque son documentos muy importantes, pero además de la idoneidad, si la persona no la tiene, que lo capaciten, pero que no sea solo por emitir y, ay, sí, tome señor club su reconocimiento deportivo y todos felices. ¿Por qué? Mira, Luis, lo que suele pasar. La ley dice lo siguiente: para yo adquirir mi derecho para afiliarme a una liga, mi club mínimo tiene que estar constituido con un término no inferior a los 6 meses, ¿ya? Supongamos, la DiFútbol sacó ahorita el campeonato de la primera C. Todo el mundo quiere participar en la primera C, entonces eso, mejor dicho, a crear clubes por donde no te imaginas. Todo el mundo quería tener su club para la primera C. Hoy creaba mi club, mañana iban a pedir el reconocimiento deportivo y al viernes ya querían estar afiliados en la liga. Entonces ahí lastimosamente se les tenía que negar la afiliación porque la ley es clara. Pero es algo, un detalle muy mínimo que está en la ley y que no la tienen en cuenta las alcaldías a la hora de asesorar a las personas que están constituyendo clubes. Y se quedan todos como que,
con los brazos cruzados y decepcionados y a veces como juzgando la labor jurídica que uno está realizando, al punto de decir que, no sé, que uno les limita como su participación, pero la norma es clara. Dice, como mínimo, 6 meses de constitución para Vanessa, afiliar tu libro. pero no entiendo, o sea, tú dices, nos constituimos, hacemos nuestra acta, pero lo que nos lleva realmente a la vida jurídica es el reconocimiento deportivo. Entonces tú dices, tengo esa acta y no la registro, o sí la registro y me dan el reconocimiento deportivo 6 meses después. ¿Cómo es ese proceso? No, lo que pasa es que para el reconocimiento deportivo también hay un montón de requisitos estatutarios y sobre todo de capacitación, pero yo voy a dar como los más generales. Eh, Tengo mis estatutos y mi acta de constitución. Entonces voy a la oficina de deportes o a la entidad correspondiente, siempre la alcaldía, y les solicito mi reconocimiento deportivo. Ellos una vez revisan que cumplo con todos los requerimientos legales de afiliados, de estatutos y demás, me emiten mi acto administrativo. Ahí yo ya soy parte del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, al ser parte del Sistema Nacional del Deporte, yo ya puedo acceder a recursos públicos, puedo promocionar políticas públicas dentro del territorio en el que yo estoy, puedo organizar campeonatos con el aval de las alcaldías y pues todo lo que de alguna u otra forma encierra el objeto social del club, ¿ya? Eso lo puedo estar trabajando. Pero si yo me quiero afiliar a la liga, desde que yo me constituí y ya tengo mi reconocimiento deportivo, mínimo tienen que pasar 6 meses. Es decir, que yo me constituyo hoy, digamos, la próxima semana me dan mi reconocimiento deportivo porque cumplí con todo, pero tengo que hacer la gestión de mi club durante 6 meses para ir a la liga y decirles, bueno, señores liga, yo existo, cumplo todo, admítame mi afiliación a la liga. Y creo que esto es muy importante porque a veces, Luis, lastimosamente se crean clubes mmm, no para promocionar el deporte, sino tal vez como con intereses ocultos, por ejemplo, de llegar a la presidencia de una liga. Entonces, para evitar esto, no señores, ustedes tienen que tener como mínimo 6 meses de funcionamiento y demostrar que en esencia están funcionando. Por eso, por lo menos en la liga, nosotros les pedíamos para la afiliación cuáles eran los escenarios deportivos que ellos han utilizado, que nos den a conocer si tienen las autorizaciones para utilizar esos escenarios deportivos y unos requisitos como ya más especiales para verificar que en realidad sí son un club con una función social que es el deporte y no un club para, no sé, para algún otro interés que no sea la promoción del deporte como tal. Totalmente. Y fíjate que en eso me respondiste ya el tema de para qué quisiera yo entonces meterme en el Sistema Nacional de Deporte a través de un reconocimiento deportivo. Entonces tú le decías, bueno, puedes obtener beneficios o recursos públicos, puedes Recursos utilizar públicos para el proyecto. para proyectos, puedes utilizar canchas que también puedan ser del Estado, promoción, capacitaciones, nos dijiste. Capacitación del ministerio, ¿no? Que es algo espectacular. O sea, yo Claro, tengo mi reconocimiento deportivo y puedo organizar un proyecto y decirle al ministerio, oiga, venga aquí a mi región y hagamos un evento para capacitar a todas las personas. claro. Entonces, es, la verdad, dentro del sector aficionado hay mucho que hacer y gran parte de esto es como proponer porque nosotros siempre esperamos a que nos den, ¿no? Pero las cosas están y lo que necesita la administración es que simplemente nosotros estudiemos nuestros planes de desarrollo, identifiquemos cuáles son las necesidades más urgentes dentro de nuestra región, presentemos proyectos y si hay viabilidad, no le queda otra decisión a la alcaldía, a la gobernación, a la nación que avalar nuestro proyecto. Pero esto solo se logra si entendemos la importancia de un documento como lo es el reconocimiento deportivo y todas las implicaciones jurídicas, deportivas, administrativas, contables que enmarcan el tener un club deportivo. Porque a veces pensamos que tener un club deportivo es tener un equipo de fútbol, unos uniformes y unos balones, y pare de contar.
y dónde me deja lo administrativo, lo contable, lo jurídico, porque inclusive el ministerio tiene unos manuales de cómo deben organizar la contabilidad los clubes deportivos aficionados, porque es una manera muy diferente como al régimen ordinario tributario. Entonces nosotros hacemos parte del régimen especial y como tal hay un manual de cómo acceder a ese régimen, de cuáles son los beneficios, cuáles son los términos, inclusive algo maravilloso del reconocimiento deportivo es que yo puedo hacer diversas gestiones para obtener los recursos en mi club para poder, no sé, participar en competencias de carácter nacional, inclusive internacional. Entonces es un documento, la verdad, muy importante para mí, al que menos atención se le coloca en las alcaldías y me da mucha tristeza, porque uno como abogado y abogado deportivo, y mirar esos documentos y uno dice, desde aquí falla la organización del deporte. Desde aquí se ve uno que no hay compromiso de las alcaldías y del Estado como tal con el deporte, porque el respeto de nuestros deportistas y de su proyecto inicia desde la emisión de ese documento. Por eso, Luis, cuando he tenido la oportunidad de dictar capacitaciones, les hago mucho énfasis en eso, porque no es lucrarnos, no es hacer campeonatos para obtener algún lucro, sino pensar en nuestros muchachos en un proyecto a largo plazo que se pueda mantener, que podamos tener, no sé, un proyecto tan grande como, digamos, como el de Fortaleza, que tiene a su grupo de deportistas y les ofrece educación, les ofrece capacitaciones, asistencia médica. Entonces, a eso se debe proyectar también un club y lo podemos hacer. Pero ¿qué necesitamos además del compromiso? Capacitación, conocimiento de la norma y eh, mirar el club con esa visión de empresa también, con esa visión de empresa y reconocer como los valores que como asociados nosotros tenemos y esas obligaciones y esos derechos que nos hacen ser como pues una organización deportiva. Entonces en este punto te cuento Luis y aprovecho la oportunidad. Eh, Participé yo en un proyecto hace como un añito y medio con la USAID en la que fuimos a capacitar a clubes del Triángulo de Telembí. El Triángulo de Telembí es la zona pacífica en municipios como La Herrera, Barbacoas, El Charco, que son muy alejados como del casco urbano de aquí de Nariño. Uno llega ya solo en lancha. Y fue una experiencia espectacular el hablarles a ellos de la importancia de estos documentos, en capacitarlos y ellos que ya con propiedad reclamen lo que a ellos les pertenece a nivel jurídico, le diga a la administración, oiga, la doctora dijo que me tiene que emitir el documento así, emítamelo, ¿ya? Entonces es muy bonito porque además de esas capacitaciones que nosotros impartimos, ahora ya veo a los clubes empoderados, o sea, ya los veo participando en capacitaciones, organizando eventos, inclusive a muchos de los muchachos ya presentando pruebas en clubes profesionales. Entonces, a mí me encanta que haya logrado transmitirles esa visión de empresa y que esto se logra solo con compromiso y con capacitación. O sea, yo siempre lo que les digo, estudiar, estudiar, estudiar. Por eso a mí lo que más me gusta es enseñar. Me gusta enseñar, inclusive también estoy haciendo un pro bono con un club de ciclismo en Sandoná y él es como que van tal cosa. Entonces yo lo capacito y le digo, bueno, tiene que decir esto, esto y esto, pero empodérese usted, porque yo todo el tiempo no voy a estar. Yo necesito que usted se empodere, usted aprenda de esto y usted les enseñe a todos los que vienen atrás, porque el deporte es para progresar. Entonces imagínate que él participó en un debate en el consejo del municipio de Sandoná. Yo le dije que me haga conectar para escucharlo y fue algo maravilloso. O sea, a mí se me lagunaban los ojos y yo decía, verlo con esa seguridad, hablando del deporte, hablando de normas, hablando de sus derechos, hablando de por qué la alcaldía sí tenía la responsabilidad de invertir recursos públicos en su proyecto, del impacto. O sea, fue algo maravilloso que como abogado deportivo a uno lo llena porque ese es el fin. El fin no solo, el sueño de casi todos es, no, yo quiero representar a Messi, pero mi sueño es lograr constituir un buen proyecto al nivel aficionado de tal manera
que nuestro país se convierta en algo más competitivo, ¿no? Y que las grandes industrias nos volteen a ver aquí y digan, oigan, allá están haciendo algo bueno. Y con eso se genera oportunidades a un montón de personas, no solo a nosotros como abogados, sino jugadores, padres de familia, fisioterapeutas, psicólogos deportivos que ahorita necesitamos mucho trabajar las emociones de nuestros muchachos, contadores, porque Correcto, ¿no? necesitamos nuestro contador. O sea, Para se todo, vuelve para un todo. gran experto. O Así sea, es. me apasiona. No, qué bueno, Vanessa. Y de verdad que agradezco muchísimo que compartas esa pasión con nosotros aquí en Jurideportiva y los invito a todos a que revisen el blog que escribió Vanessa sobre todo esto que hemos venido hablando, porque ahí está muy bien especificado todas las cosas y como decía Vanessa también, en caso de dudas, nos pueden llamar. De verdad que ha sido una experiencia increíble. Este podcast me ha gustado muchísimo. Vanessa, nos tenemos que volver a ver muy pronto para grabar ya nuestro tercer podcast sobre temas relacionados con todo esto. Claro que sí, Luis, muchas gracias por la invitación y claro que los estaré acompañando con más detalles de todo lo que se mueve en este sector aficionado y vamos a ir hilando cada uno de estos capítulos hasta Correcto. llegar al punto final que a todos les interesa, que es el deporte a nivel profesional. Muchísimas gracias, Vanessa. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, gracias.